como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 wow. Muy buenas noches, ¿cómo andan todes? ¿Cómo andan todes en este día tan especial? Es tan especial que estoy desde hace 2 horas acá, desde las 6 de la tarde. Pero bueno, ya estamos en el horario de Jugo de Limón, que es un jugo de limón, por supuesto, completamente trastocado e invadido por la jornada histórica que todavía estamos viviendo. Todavía no se terminó y tal vez no se termine más, si somos capaces de ser libres. Hoy estaba recordando esa frase que les dije el otro día, ¿no? Esa frase de Sartre, que la libertad es lo que hacemos con lo que nos hacen. Bueno, hoy hemos visto a una mujer libre, que sabe usar hasta el mínimo resquicio de libertad y que tiene una libertad interior que nadie le va a poder arrebatar. Tenemos mucho para comentar, mucho para sacar el limpio. Seguramente ustedes también están conmovidos, están emocionados, porque estar juntos nos emociona, solamente eso. Recién le comentaba a alguien, qué loco, ¿no? Visto esto desde otro lugar del mundo, una enorme, multitudinaria multitud que se junta porque acaban de proscribir a su lideresa. Y lo que se veía era una multitud cantando y bailando. Pero es que así somos cuando nos juntamos. No hay manera de que las cosas sean distintas. Da alegría juntarnos y da alegría volver a confirmar, bueno, lo que decía Cristina, que tenemos razón. Claro que tenemos razón. Bueno, debe haber mucha gente con ganas de mandarnos mensajes hoy. Tal vez les dediquemos un poquito más de tiempo a los mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer 1 y 1000 veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Bueno, ahí estaba el vamos a volver, ¿no? Estaba el vamos a volver que durante un tiempo estuvo olvidado. Hoy comentábamos a la tarde que tal vez haya estado intermediado ese vamos a volver por el recuerdo de un presidente que no dio la talla y que taponó de alguna manera, no voy a volver a usar la misma metáfora medio chancha de hoy a la tarde, pero que taponó esta memoria que sale límpida ahora. Y yo pensaba recién, cuando escuchaba esa voz serena de Cristina,
haciendo uso de todos los resquicios de libertad que tiene. También se preguntaban hoy, ¿pero puede hablar en público un preso? ¿La voz está presa? ¿Qué se encarcela? ¿El cuerpo? ¿Y la voz es parte del cuerpo? Bueno, no nos interesa en este momento profundizar este dilema, pero lo cierto es que la condena que confirmaron los 3 jueces mafiosos de la Corte Suprema desató esto que estamos viendo, 1 millón de personas en la calle. No hay manera de que nos juntemos y seamos tantos y tantos y tantas y tantas, y que no nos venga de repente una alegría, o que la marcha no se alegre. No hay manera. No hay manera, porque nos gusta disfrutar de la existencia del otro. Aquello de que la patria era el otro, primero contemplaba la existencia de una patria, cosa que la derecha y la ultraderecha no tienen, porque lo único que tienen es un territorio vendible, canjeable. Cuando uno tiene una patria no la vende, no la canjea. Cuando uno tiene una patria muere por ella, vive para ella. Tener una patria implica saber dónde están enterrados nuestros seres queridos, y saber dónde queremos que nos entierren cuando nos toque el momento, porque queremos que nuestros seres queridos sigan cerca de nosotros. Qué curioso, ¿no?, que estoy usando esta figura, ¿no?, de dónde están los muertos que queremos, los seres queridos, y dónde queremos quedarnos después que pase nuestro ciclo vital. Y qué curioso que está en el poder un gobierno que defiende a genocidas que precisamente impidieron que miles y miles y miles de argentinos y argentinas puedan llevar una flor donde está ese ser querido que ha muerto, y no ha muerto de muerte natural, que ha muerto asesinado, y sin que nadie diga si es culpable o si es inocente. Hay algo en la derecha, en la ultraderecha, podemos decir ahora, porque la derecha que teníamos se ha vuelto ultraderecha. No sé si ustedes lo pasaron en limpio, pero es hora de que lo pasemos en limpio. Lo que antes llamábamos derecha vota con Milei, con lo cual es ultraderecha. No hay derecha democrática en este país. A lo mejor uno puede rascar un poco del radicalismo, pero 2 o 3. Lo que toda la historia, durante todas nuestras vidas hemos llamado derecha, se ha pervertido. Macri los pervirtió. ¿Por qué los regó? Cuando llegó Macri, antes de Macri teníamos una derecha. Incluso recuerdo al director de Le Monde Diplomatique, a Nathanson, que nunca entendí por qué lo consideran un analista tan fino como para ser director de Le Monde Diplomatique, hablando del macrismo como una derecha democrática que metió presos a todos los opositores, que armó causas a los opositores, que fue cómplice de asesinatos como el de Santiago Maldonado y el de Rafael Nahuel. No es derecha el macrismo, es ultraderecha y siempre lo fue. Los que lo camuflaron de derecha fueron los medios, que ya estaban ensobrados. Entonces, si tenemos enfrente a la ultraderecha, yo pensaba hoy qué estaría pasando por la mente de alguien de ultraderecha viendo ese espectáculo popular maravilloso de la Plaza de Mayo de hoy, reclamando por la libertad de una persona inocente que ha sido condenada y juzgada primero, ¿no? Juzgada, condenada, sentenciada, sin que nadie en la Corte Suprema tuviera la delicadeza de abrir el expediente a ver de qué era culpable, ¿no? Parece que llamarse Kirchner ya es ser culpable de algo. Pero hay que entenderlos también desde su impotencia. Alguna vez también hemos dicho que los que hay en este momento en el mundo, los fascistas que están por todas partes en este momento en el mundo, son muy diferentes a los fascistas del siglo XX, porque los fascistas del siglo XX tenían ansia de gloria, pervertida, asesina,
como lo quieran llamar, pero tenían ansias de expansionismo, tenían ansias de comerse el mundo, de ser los mejores, de todas esas cosas que les decía Hitler a los alemanes, y los alemanes entraban por un tubo y se convertían en un pueblo miserable. Estos fascistas con los que convivimos en este momento, en este país y en otros países, en muchos otros países del mundo, son fascistas impotentes. Son fascistas impotentes porque no los votan mayorías que tienen ni ansia de gloria, ni ansia de expansionismo, ni ansia de hacer nada más grande. Los votan los impotentes. Los votan los pobres impotentes que ni siquiera son capaces de entender de qué lado de la mecha están, y se equivocan, confunden una motosierra con rebeldía, confunden, así como confunden la motosierra con rebeldía, también confunden la patria con una mercancía. Pero lo cierto es que esto que decía Cristina hoy, que tenemos un pueblo, no cualquiera tiene un pueblo. No en cualquier país hay un pueblo. Los pueblos, tal como los estoy nombrando, como algo orgánico, como algo, como una muchedumbre de millones de personas que son absolutamente conscientes de que tienen muchas de las cosas más importantes de la vida en común. Un pueblo es una muchedumbre, millones de personas que saben que tienen un destino común y que no hay posibilidad de que a la mitad le vaya bien y a la mitad le vaya mal. Esto, cuando a la mitad le va bien y a la mitad le va mal, que casi nunca pasa, cuando le va bien en general al 20 o al 10% de la población es porque el otro 80% le va como el culo. En la Argentina ni siquiera se puede hablar de ese porcentaje, ¿no? Yo creo que vamos por el 5% que le va bárbaro, o poner el 10% que son los que están aprovechando el dólar barato y tienen planeados cruceros por Egipto. Bueno, esa zona creo que la están evitando ahora. Quedan pocos lugares tranquilos en el mundo para hacer turismo, así que ahora que está el dólar barato, los que tienen guita aprovechen, ¿no? Porque hay guerras por todas partes, no sé si ustedes saben. O sea, Trump quiere hacer parques de diversiones en todas partes, en Gaza, en Tierra del Fuego. El problema es que se pone complicado para hacer turismo en el mundo, porque se han desatado los demonios de la guerra. Es evidente que toda esta gente, y Milei no está exento de esto, por eso lo traigo a colación. Lo que estamos viviendo en este país tenemos que mirarlo y pensarlo en el contexto de un mundo en el que de este lado del mundo, en esta parte que se le llaman Occidente, a la que no pertenecemos, pero bajo cuya égida estamos, también informativamente somos esclavos de lo que Occidente quiere que sepamos, e ignoramos lo que el poder occidental quiere que ignoremos. Eso nos vuelve manipulables, nos vuelve más indefensos de lo que debemos estar cuando tenemos la información necesaria. Pero en este contexto, como decía Cristina, y volviendo a la plaza de hoy, tener un pueblo es algo que la ultraderecha nunca va a poder tener. Nunca. Como decíamos el otro día, siempre será un feo día para la derecha y para la ultraderecha. Siempre va a llover. Cada vez que hagan un acto va a llover. Aunque no llueva, va a llover. Porque la gente no quiere ir a verlos, porque no los quiere. Los votan porque odian a otros, no porque los quieran a ellos. Ahora, ¿eso se puede sostener mucho en el tiempo? ¿Vivir como el culo? ¿Solamente para ver sufrir a alguien? ¿Por qué no te mirás en el espejo y te mirás sufrir vos? A ver si no te alcanza. Con lo que ya sufriste, con lo que ya te quitaron, con lo que ya te sacaron, con lo que no te van a devolver. Estos tipos no te van a devolver nunca nada, porque no considera que el Estado tenga ningún compromiso con los ciudadanos. Esto que vimos hoy, y que evidentemente hoy es un día histórico
ha sido, y tenemos que hacer que sea una bisagra. Cuando uno dice, creo que esto es una bisagra, ¿es bisagra o no es bisagra? Depende de lo que hagamos nosotros con esto. Si mañana cada uno vuelve a su casa y empieza a hablar y a pensar en su propia vida, obvio que no va a ser una bisagra. Si en cambio nos recontrapolitizamos, que es lo que tenemos que hacer, a la antipolítica, recontrapolítica. A la antipolítica se le contesta con recontrapolítica. Y ya por los testimonios de los que hemos hablado varias veces, y esta tarde también hemos hablado, los testimonios de agradecimiento, de las cuestiones que parecen personales, pero no son personales. Uno podría decir, bueno, mi hijo va a la universidad, es un tema mío. No, no es tuyo. No es tuyo. Si va a la universidad es porque es una universidad pública. Y si le podés pagar una privada es porque tenés trabajo. Esto que parece tan personal, de me fui 3 días de vacaciones, no es un logro personal. Es un logro personal, claro, porque en lugar de ir a gastártelos en un casino, te los juntaste para llevar a la familia de vacaciones. Pero ya hemos comprobado, ¿qué más hace falta? ¿Qué más necesitan para darse cuenta de que con un gobierno al que se caga en el pueblo, como todos los gobiernos de ultraderecha, no hay virtudes individuales? ¿O acaso ustedes creen que las legisladoras de La Libertad Avanza han hecho algún mérito político para estar ocupando esos lugares y ganar 6 palos? ¿Qué tipo de mérito político puede hacer alguien como Santillano Lemoine? Ninguno. Se llenan la boca de meritocracia y terminan contratando gatos para ocupar bancas en el Congreso. Entonces, la situación es esa. Estamos peleando contra gente que no tiene pueblo, que no tiene patria y que no tiene límites. Nosotros, que somos un pueblo, que hoy comprobamos que pese a la adversidad, pese a la dispersión, pese a la interna, pese a todo, la sentencia contra Cristina despertó nuevamente a este animal maravilloso, que es orgánico, que se mueve en conjunto, que dialoga consigo mismo, que se entiende a sí mismo, que no necesita un analista para acercarse y para disfrutar de la compañía de los demás. Es muy fácil hacerse amigos en una manifestación peronista. Es muy fácil. Esto la derecha no lo comprende, no lo va a comprender jamás. Se van a morir sin entender qué es un pueblo. Nosotros lo sabemos y es hora de demostrárselos. Ya venimos. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. ¿Cómo le va, Jorge Elbaum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Venimos de jugar en el mismo equipo. Nos pusimos de acuerdo, dígale la verdad al público presente. Que nosotros acordamos que para la pantalla está más o menos equilibrado. Yo ataco. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Le cuento lo que estábamos escuchando? ¿Le Si parece? es tan amable, si es tan amable, sí. Sí, estábamos escuchando el tema Misterios de la banda que me gusta tanto, que se llama Don Osvaldo. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, tu columna. Porque si no me quedo lejos de la pantalla, ahí encuadro. Estoy encuadrado. Encuadrado, estuve hoy también unas cuantas horas ahí en la Plaza de Mayo. En realidad, me di una vuelta primero por la 9 de julio, donde acamparon, o de donde partieron la mayoría de las columnas. Charlé con mucha gente, saludé mucha gente. Retomo esto que decías en la editorial, Sandra, que es un lugar no solamente para hacerse amigos, sino para reencontrarse con compañeros de la vida, amigos, etc. La realidad es que sentí, y me parece que compartía con otros compañeros y compañeras que hablaba, una sensación de parteaguas, ¿no? Un momento de recuperación hacia atrás y un punto de partida hacia adelante, ¿no? Como que todos los procesos, sobre todo si uno piensa en la historia de los últimos gobiernos de la derecha, en sus distintas versiones, Menem, de la Rúa, Macri, y hay que decirlo así en ese mismo, no obviamente como esto que es el macrimileísmo, que ya es un bandeo hacia el fascismo. Hay momentos claves que uno puede distinguir como que empieza a reconfigurarse el movimiento nacional y popular a partir de muchos fenómenos, no siempre es de la misma manera, pero en general es el pueblo en la calle, ¿no? Esto me parece que es uno de los temas más importantes que nosotros venimos pensando, trabajando, alentando, nosotros y otros compañeros y compañeras comunicadores, ¿no? que ven que la única forma de poner límite a esta brutalidad es con la masividad. Y ahí me parece que hay un punto clave, ¿no? Cómo los protocolos de Bullrich se los meten en el orto. ¿Quién? La gente. Había policía a la distancia, todos en su versión desarmada, ¿no? Con chalecos, no en su versión hiperarmada de infantería de represión, ¿no? Todos amuchados, digamos, con cierto temor y era mucha, la monada era grande, ¿viste? No era un viejo jubilado. Perdón, no escuché, ¿cómo? La monada era mucha, claro, no eran 3 jubilados con bastones. Claro. Y ahí aparece otro tema que me parece clave, ¿no? Que debiéramos tomar conciencia todos. Nadie puede con un pueblo que quiere volver, ¿no? Cristina auguraba con mucha razón. Yo me había olvidado de contar, y lo volví a escuchar hoy, cuando estuve en la casa el lunes sí, que ella comentó lo mismo que dejó grabado, y lo recordé cuando lo escuché, que ella, cuando estábamos en la visita interconfesional, dijo: hay una cosa que me gustó mucho, que volví a escuchar, y esto de vamos a volver, que hace mucho no lo escuchaba. Nos dijo a los que estábamos en su casa el lunes, ¿no? Y lo volví a escuchar hoy en la grabación, y efectivamente hay como ella lo hacía referencia a 2 procesos
convergentes. Ujú. Uno de empoderamiento popular Sí. y otro de yogur vencido, Ajá. ¿no? Y creo que hay que jugar Con las dos con cosas. estas dos líneas, Ujú. ¿no? Que van de la mano, por supuesto. ¿Por qué van de la mano? Porque acá en este país está clarísimo que hay 1/3% de la población de este país que es Nacan Pop, que es nacional y popular, que defiende a Cristina, y ese número, uno dice, bueno, más, menos, estamos hablando de 15 millones de personas, ¿no? Hay otro, que es el famoso colectivo que está más o menos en el medio, que pudo haber votado a Cristina, pudo haber votado a Alberto Fernández y pudo haber votado a Milei, que carece de conciencia crítica, que no está politizada, que vota muchas veces con bronca, con resentimiento, no en términos de una memoria política, ¿no? Vieron hoy esta marcha. Ese sector, que es clave en términos político-electorales, tuvo noción de lo que estaba pasando hoy en el centro de Buenos Aires. Tuvo noción de una derrota enorme del gobierno, que llegó a decir, los estamos esperando, cual guapos de esquina, cobardes. No tienen ni idea estos pibes dónde están parados. Claro, exactamente, ¿no? Lo estamos esperando, dijeron en el gobierno, como si en realidad esto fuese un encuentro en un callejón. Y no entienden que cuando un pueblo se cansa, no hay guapos. No, hace sonar el De escarmiento. Exactamente. Entonces, ese es un tema. El otro tema que hizo referencia a Cristina y que empieza a respirarse sobre todo en aquellos que no eran parte de la manifestación, que estaban saliendo del laburo, que venían, y yo los observaba mucho. En otro momento, hace meses, muchas veces tenían un poco no querían contaminarse con la negrada, ¿no? Que expresamos nosotros, ¿no? O con los cucas, Ahora, a lo mejor no era la negrada, claro, sino el estigma claro. de los cucas, ¿no? Ahora se producían dos fenómenos. Hablé con algunos que estaban en la puerta de los edificios, que me interesaba ver qué les parece esto, ¿no? ¿Qué sensación tiene frente a esto? ¿Participo en la marcha? No, bajé para ver, yo trabajo acá. ¿Y qué sensación tiene de esto? Y no sé, la verdad que es mucha gente. Claro. Con esto mucho no se jode. La verdad que es mucha gente. Como diciendo, bueno, acá hay una oleada, y ninguna oleada, hablo su inconsciente, porque ninguna oleada sale de abajo de las piedras, sino es el resultado también de un cansancio. Claro. Lo que significa es que ese tipo la está pasando mal, aunque piense como piense. Sí, pero que empieza a juntarse su mal momento laboral, que no le aumentan el sueldo y que sigue la inflación pasando su sueldo, Sí. con un montón de gente que se junta, un pueblo bastante organizado en términos de columnas, de bandera, que se junta y dice, mira, le está diciendo a ese tipo que bajó a laburar en el centro, un tipo de la clase media baja, que debe ganar 2 mangos y que no llega a fin de mes seguro, le está diciendo, mira, acá hay otra posibilidad. Asociá esto que estás mirando con algún buen momento de tu vida y vas a hacer un link impresionante. Eso me parece que sirvió no solamente para los que estaban ahí, sino para los que la miraron por TV. Claro. Y otro elemento que me anoté que me parece importante, es la primera vez que veo, siempre en la historia de Argentina, los trotskos, por ejemplo, nunca marcharon con el peronismo. Nunca marcharon el peronismo. Nunca vi en una misma manifestación por lo mismo al MAS, al Partido Obrero, al Partido Comunista Revolucionario, etcétera, etcétera, con columnas importantes, porque ellos son muy organizados, marchando en conjunto. Y esto también es un elemento que remite a la visita de Bregman a Cristina hace un tiempo, algunos discursos que han hecho algunos diputados. Bueno, como también del CANI. remite a la visita del jefe del Comando Sur a Milei, ¿no? Claro, bueno. Eso es lo que lo hace coincidir también. Claro, yo creo que el hecho de tener un gobierno tan fascista debiera ayudarnos a construir un frente antifascista lo suficientemente amplio, no solamente para derrotarlos electoralmente, sino derrotarlos en las calles, cambiar la Constitución,
hacer la gran AMLO, cambiar la justicia, someterlos a juicio político, mandar en cana a todos los tipos que hicieron prevaricación clarísima utilizando herramientas pseudojudiciales, porque escuchaba a Grabois, ¿no? A Juan, y que me parecía muy interesante, ¿no? El concepto. Yo creo que no hay que tener miedo para decir lo que uno piensa si lo dice con criterio. Esto tiene vuelto, Sandra. Claro que sí. Lo que están haciendo tiene vuelto. Tiene que tenerlo, sí. Es que hemos sabido ponerle vuelto incluso a militares genocidas con liderazgo de tropa. A estos mequetrefes, que son panelistas de televisión, y criminales como Macri, que están zafando porque tienen amigos en la justicia, hay que sacar no esa tienen justicia. tanta cobertura como tuvo Videla. No. Entonces tenemos que hacerle sonar en algún momento, tenemos que tener la esperanza, la voluntad de hacerlo. No me quiero ir por ese lado porque tengo un punto más. Y tenés mucho tiempo todavía, ¿no? Tenés mucho tiempo. Sí. No, otro elemento que me pareció importante que vi, lleno de juventud. Lleno de jóvenes, repleto de jóvenes, y no solo jóvenes encolumnados. Yo estuve dentro de columnas y después me fui para tratar de tener un panorama más general y volví desde atrás para adelante. Es impresionante la cantidad de jóvenes sueltos, chicos de secundario, que debe ser la segunda vez que van en la marcha en su vida. Acá hay algo que tocó. Es decir, la sensación de... Cuando uno va al cine, ve una película de estas de un cuento legal y presencia situaciones de injusticia profunda, ¿no? Genera una indignación tan clara, tan evidente, que me parece lo que apareció acá. No, pero esto es demasiado burdo lo que hacen con Cristina. Sí. Es demasiado burdo. Sí. Y en ese marco me parece que hay una indignación, efectivamente, no lo suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque si fuese lo suficientemente fuerte, podrían presionar a la CGT para que hoy hubiese habido un paro. Lo de la CGT es una vergüenza, la verdad que lo de la CGT es una vergüenza. Sí, pero los que había hoy eran laburantes, hijos de laburantes, jóvenes hijos de laburantes, de trabajadores, y toda esa base está puteando en los gremios, en los trabajos, en las empresas. Me impresionó mucho ver llegar a un conjunto de pibes de Rappi con sus bicicletas. ¡Qué bárbaro! Eso, digamos, apostando a que los pibes de Rappi están... sí, supuestamente eran el clásico votante de Milei, ¿no? Pareciera, bueno, debe seguir siéndolo, no digo que no. Pero de repente estaban en la marcha, no, Jorge. 20 pibes todos juntos, con sus uniformes, con sus cosas, a participar caminando de la marcha. Qué bueno, ¿no? Entonces hay algunos, podemos ver y tenemos que esperanzarnos también en estos pequeños movimientos que se van dando de distintos lados, y que ya tuvimos la marcha contra el fascismo a partir de las bestialidades que dijo inadaptado. Pero lo que pasa es que, digamos, uno dice la marcha contra el fascismo, pero si gobierna el fascismo está todos los días, con lo cual hacer una marcha no sirve. Yo, ¿sabes lo que creo, Sandra? Cuando se estudia en sociología la acción social, ¿no? Que es todo un montón de libros, una teoría de la acción social, uno lo que ve en todas las experiencias históricas de cambios, de revoluciones, de procesos de innovación política, etcétera, etcétera, ve procesos de efervescencia, ¿no? Que tienen como llamaradas, ¿no? Y que alguna de esas llamaradas incendia. Claro. Digamos. De hecho, esa es una de las tematizaciones hecha en la Revolución Rusa a partir de el periódico llamado Iskra, que quería decir chispa, ¿no? Tratar de ir juntando las chispas hasta que se arme un gran incendio. Yo creo efectivamente que esto contribuye fuertemente esta es una indignación generalizada de una gran parte de la sociedad argentina, que tiene el Poder Judicial contra la pared. Estos tres tipos que hicieron esta bestialidad ni siquiera fueron capaces de abrir
el expediente para revisarlo. Eso fue clave, que no abrieran el expediente, los terminó de reventar. Mira, vi una cosa hoy, a lo mejor la viste y recomiendo a los oyentes y las oyentes que lo vean, un abogado penalista de derecha en TN haciendo un análisis del expediente. El tipo dice, miren, yo no soy cristinista, no sé si se robó o no, a lo mejor sí se robó un PBI, 3/4 de PBI, etcétera. Yo leí el expediente y lo que dispuso la Corte Suprema. Esto es un escándalo. Claro, es que es muy evidente, es muy dice, obvio. Y empezó, y entonces el tipo azorado, un conductor, dice, pero ¿cómo? ¿En qué te...? Y entonces le entra a leer todas las violaciones al debido proceso. Lo vamos a ver si lo pasamos mañana, porque es muy interesante lo que dice el tipo. Y el tipo dice, yo no soy cristianista, además, a lo mejor sí se afanó todo. Yo te voy a hablar de este expediente. El expediente es un escándalo. Es una vergüenza. Yo como abogado penalista no puedo creer lo que hicieron. Sí. Y creo que, ¿por qué? Porque esta misma bestialidad es la que muchos de estos tipos tienen miedo que puedan vivir en su contra. Acá es el todo vale. Acá es el todo vale. No debe valer todo. No debe valer todo. No, tiene que haber reglas justas. Bueno, pero evidentemente hay algo que se llama política que estos tipos no calibran, no manejan y que ignoran, ¿no? Porque pocas veces hemos visto un pelotazo en contra tan grande como esta sentencia de la Corte Suprema, ¿no? ¿Sabés qué creo, Sandra? Hay un elemento clave en esto que decís, que lo hablamos a veces sobre todo con Rocco. Si hay una característica que tiene el fascismo, lo tuvo históricamente, lo sigue teniendo, es cagarse en las reglas que su propia clase social hace. ¿No? Ellos dicen, bueno, ya está, con las reglas que hicimos de los ñoños republicanos, como ellos mismos le llaman a sus colegas, perdemos. Nosotros tenemos que meter a todos en cana, tenemos que violar toda seguridad jurídica, tenemos que investigar a todo el mundo, tenemos que espiar a todos, es la Gestapo. Sí. Es la Gestapo. Sí. Sí. Bueno, cuando alguno de estos tipos medio dice, sí, pará, pero no exageres porque vos tirás de la cuerda y estos tipos se van a enojar y son muchos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que hacerlo porque si no, los cucas van a seguir teniendo poder en Argentina, y la izquierda y el trapo rojo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que tira y afloje, como bien dijo Cristina, y voy terminando con esto, sí. Tiene un proceso de acumulación. Hoy fue un día clave de esa acumulación y fue nada más ni nada menos que en la Plaza del Pueblo, la misma plaza, paradójicamente, en la que existió el 17 de octubre y en la que se cumplieron ahora 70 años de su bombardeo, en donde murieron 350 civiles. En esa plaza espero que podamos empezar a recuperar aquello que por 1 año y medio estuvimos perdiendo, que es la ofensiva y el liderazgo de un proceso que pueda, como bien se dice, volver a tener poder en la Argentina. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @Ecuni.
Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, seguimos en Jugo de Limón. Ustedes saben que la enorme manifestación, la muchedumbre que llenó Plaza de Mayo nos distrajo de cosas que nos habían enfurecido horas antes y que no dejaron de pasar, pasaron. Y por más que la Plaza de Mayo se haya llenado, por más que haya desbordado, por más que eso nos cambió el ánimo, no podemos dejar de mostrarles lo que hizo Bullrich, lo que hizo la Gendarmería. Vamos a ver 3 episodios cortitos y después los comentamos. Me estoy refiriendo a las requisas en los micros, a ese papel de combatiente del enemigo interno que nos quieren enchufar de nuevo, porque ya lo vivimos, la doctrina del enemigo interno ya la soportamos durante los 7 años de la dictadura militar, pero ahora estamos también en una zona gris donde no se termina de saber cuáles son los alcances de la policía, bla, bla, bla. Pero esto lo hicieron. Lo primero que vamos a ver son las denuncias donde Gendarmería amenaza a argentinos que iban a la marcha. Paraban micros, los que iban por ahí nomás los dejaban seguir, los que tenían como destino Buenos Aires y los interrogaban si iban a la manifestación, los dejaban paraditos en la ruta. ¿Con qué autoridad? Con ninguna, con la que Bullrich les regala. Veamos. Estamos por San Luis, Villa Mercedes, y nos han encapsulado. Somos 5 micros que vamos llenos, va policía adelante y policías atrás. Nos han desviado, por cada lugar que pasamos nos sacan fotos, nos filman, una persecución. Es más, al principio de San Luis se subieron los gendarmes a mirarnos acá, subieron hasta atrás, ¿te acordás? ¿Viste? Bueno, vos no sé si viviste el proceso militar, que íbamos en los micros y subía la policía y te pedía los documentos. Bueno, lo único que faltó era que nos pidieran los documentos, pero se subieron acá al micro y todo, Gendarmería. Hubo casos en los que pidieron documentos, hubo casos en los que hubo interrogatorios extensos. ¿Quién les da atribuciones? ¿Quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que están? Ahí estaban en San Luis, gobernador del PRO. Por eso no tenemos que comernos la curva de que es la libertad avanza. No.
menos UP. Y la izquierda es todo el resto. Eso lo tenemos que tener claro. Pervirtieron a todos. Pervirtieron a todos. La otra escena es la policía y la gendarmería amedrentando pasajeros que también viajaban en micros que venían para aquí desde Mendoza. Ven. Hola, ¿qué tal? Estamos en los micros que van desde Mendoza a Buenos Aires a apoyar a nuestra compañera Cristina. Acá no nos dejan y nos tienen encapsulados tanto la gendarmería como la policía de San Luis, que nos hizo dar vueltas por todo Villa Mercedes, y ahora no nos dejan parar en ninguna de las estaciones de servicio. Sí, estamos cansados, la gente está cansada, han intimidado, sabemos que en San Juan han bajado gente de los colectivos, los han dejado a pie y los vuelven locos, no los dejan pasar por ningún lado. No quieren que lleguemos. No quieren que lleguemos de ninguna forma a Buenos Aires, nos están haciendo la vida imposible. Pero vamos a llegar igual, pero lo queremos denunciar a este gobierno que no respeta la democracia y lo que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de ir a defender a nuestra líder. Sí, señor, y la vamos a defender hasta la última consecuencia. Cristi. Y el tercero, ahora comentamos esto, y el tercero también vamos a ver gente que bajan de un micro, lo que comentaban recién. Están bajando a la gente de los micros directamente. Un estado policial. Están requisando a todas las personas que llegan a manifestarse en la Plaza de Mayo. Identificaron que se trataba de militantes y a partir de allí la requisa de sus efectos personales con la única intención de amedrentar, de desalentar. Escuchen. La conductora. Esto es imagen en vivo, Esto no desalienta a nadie, evidentemente. No, te iba a decir exactamente lo mismo. Pero va todo en el mismo sentido. Que no salga al balcón, que no reciba visitas. Es decir, es ponerte, callarte. Callarte. Ahora, todas estas cosas que hemos visto, que se inscriben perfectamente en una dictadura, no en una democracia. Cada una de las escenas que vimos, las dos de San Luis y la otra, bueno, también tuvimos noticias de cosas similares que pasaron en San Juan, a estos pasajeros que los hicieron bajar. ¿Con qué digamos, cuál podría ser el argumento? Y además, qué coraje. Qué coraje el de esa gente que viajaba en esos micros, sabiendo que tenían un auto de gendarmería delante y otro auto de gendarmería atrás, que subían a ver a dónde iban, que se sentían vigilados. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué? ¿Dónde quedó la libertad de circular, señora Bullrich? ¿No era que había que despejar el espacio público para que se circulara libremente? No, nada es verdad. Ni quieren que se circule, ni quieren que haya transparencia, ni quieren que no se robe. Todo es mentira. Lo que no quieren es que se reparta la torta. Pero este contexto en el que se dio esta manifestación, tenemos que conocerlo, porque... no sé a vos, Jorge, ¿qué te pareció? Si viste los videos. No, la realidad es que están aterrorizados del pueblo. Y les falta simplemente prohibir la palabra Kirchner, como hicieron con la palabra Perón en 1955. Es el mismo proceso. Quieren, en aquel momento le decían al líder prófugo, ¿no? El tirano prófugo. El tirano prófugo. Bueno, están construyendo la misma historia. Digamos, no pudieron mandar al exilio a Cristina porque no se iba a ir, y ella está disponible a derecho a ir donde quieren mandarle a Ezeiza, lo dijo, mándenme a Ezeiza. Sí. Ya lo que yo hice en mi vida no lo voy a traicionar frente a esta derecha fascista, y tienen miedo, la verdad es que tienen miedo. ¿Por qué no dejarían que la gente llegue a la Plaza de Mayo? ¿Por qué? Porque tienen temor. Sí, pánico. Tienen temor, pero también es interesante que sepamos que esto ocurrió en San Juan, que esto ocurrió en Mendoza, que esto ocurrió en San Luis, porque los gobernadores son completamente corresponsables de todo esto, ¿eh? No se salva a ninguno de estos, que además le votaron la ley Bases. Entonces tenemos que empezar a ver al enemigo más allá de la cara de Milei y Karina Milei,
Porque estamos como estamos, no por Milei y Karina Milei solamente, que son dos loquitos que se mandan sueltos. Acá hay un aparato político pervertido, integrado por gente que ya no hace política, hace negocios. Y hay que, digamos, advertir también a los pueblos de San Juan, de Mendoza, de las diferentes provincias, advertirles también, bueno, ya lo saben mejor que nosotros, pero no está de más mandarles un mensaje a los cordobeses, que tienen las suyas, con ese que se hace pasar por peronista, pero tiene más de fascista que de peronista, para que evalúen sus votos, porque votaron porquerías, muchachos, votaron porquerías. En muchas provincias votaron gente que apoya el desmantelamiento de todo lo que a ustedes les resulta útil. Entonces, bueno, hay que mostrar el aparato de dominación que nos está aplastando y al que tenemos que derrotar, y si vamos a volverlo tenemos que vencer, con todos sus integrantes adentro. Y estos episodios que han sucedido en provincias para que la gente no llegara a Plaza de Mayo, bueno, son territorios donde se mete gendarmería, no sé quién ordena gendarmería, supongo que el Ministerio de Seguridad, pero los gobernadores no están bailando la polca en esas provincias, ¿eh? Los gobernadores van a tener que empezar a dar explicaciones, por lo menos a mí me las van a tener que dar. Bueno, vamos a ir a una tanda, si te parece, si te querés hacer un matecito, un cafecito con leche, porque tenemos tanda y musiquita. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dejo los platos
sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Qué maravilla, qué maravilla. Ahí estamos, escuchando a Leonardo Fabio, haciendo un tema de Rafael Amor que se llama Madre de Mayo, dedicada obviamente a nuestras queridas y maravillosas madres que nos parieron. Escucho
permanentemente a Eve recordando la frase de que cuando persiguen a Cristina, nos persiguen a todos y todos tenemos que salir a defenderla. Bueno, hoy le hicimos caso de alguna manera a Eve de Bonafini. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ahora tenemos una nota, pero mientras hacemos la comunicación, hacemos el Bancala 530 de paso. ¿Qué les parece? Fenómeno. ¿Te parece fenómeno? Extraordinaria. Bueno, extraordinaria idea. Bueno, les decimos todos los días, disculpen si somos un poco pesados, pero es que lo necesitamos que ustedes se metan en la web de la radio. Ahora va a aparecer por ahí en la pantalla, bueno, cuál es el alias, pero si se meten en la web de la radio va a aparecer las suscripciones. Tienen que cliquear ahí y recién ahí aparecen los diferentes montos posibles para ayudarnos a tener una antena un poco mejor. Ahí está, para ayudarnos a mejorar el sonido, las luces, bueno, a tener más mobileros, para profesionalizarnos. Queremos competir periodísticamente con las mejores herramientas que podamos, que no son las que tenemos. Así que bueno, está dicho y disculpen que seamos tan insistentes, pero bueno, es así. Tengo la nota, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a comunicarnos con alguien que para mí es muy especial. Hoy que queríamos hablar de Cristina y no sabíamos muy bien por dónde agarrar el tema, a mí se me ocurrió hablar con Gladys D'Alessandro. Porque primero la voy a saludar. ¿Cómo estás, Gladys? Buenas noches. Hola, Sandra, querida, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Ahora déjame que le cuente a la gente con quién estoy hablando, porque a lo mejor no saben, muchos deben saberlo, porque se te han hecho varias notas, y tu historia forma parte de mi libro La Presidenta, que es el libro que escribí sobre Cristina, y hay un capítulo que está dedicado a la historia que vivieron vos, Carlos Labolita, tu pareja, que está desaparecido. ¿Desde qué año, Gladys? 76. Justo en el 76. Bueno, para que quienes nos están escuchando sepan, les cuento así una escena como para que tengan idea de que esta mujer con la que estamos hablando, la conoció Cristina a los 20 años, cuando tenía 20 años, y recién se había casado hacía pocos meses. ¿Cómo fue que apareció en tu casa, Gladys, Cristina, a los 20 y pico de años, 21 años tendría? Vuelvo a contar. Bueno, Cristina, nosotros, Carlos militaba en Montonera, Carlos mi compañero, que está desaparecido desde el abril del 76, y bueno, estaba ya hacía tiempo yéndose de la organización cuando pasa la clandestinidad, y bueno, teníamos una casa que era operativa. Estábamos en una casa que era operativa, entonces nosotros nos teníamos que ir de ahí. Y bueno, por otros compañeros, y yo a Néstor lo conocía que para nosotros en esa época era Lupín. Claro. Lo conocía de vista, porque bueno, ellos estaban en la FUR y eran compañeros militantes, que en La Plata era una ciudad que te cruzaba siempre con los compañeros. Ellos habían dejado, después que de la FUR se dejaron de militar, y cuando se incorpora, y bueno, por otros compañeros y eso, dijeron, bueno, hay una casa en Citibel que viven unos compañeros que están bueno, pero a mí no me habían dicho mucho, porque yo estaba un poco escéptica con todo. Y me imagino, porque aparte me imagino que era una situación un poco dramática, ¿no? Sí, irse de una organización, vivir en una casa operativa y que te digan que te vayas sin cobertura, es exponerte a que en esa época era exponerte a que te mataran en cualquier momento. Sí, así estábamos. Y bueno, una tarde estaba yo en casa y aparece Cristina. Entonces entró, como es ella. ¿Vos no la conocías? ¿Fue la primera vez que la viste? No, la primera vez que la veía. Y bueno, dice, yo soy Cristina Fernández, y ahí me sorprendió. Dice, bueno, la hice pasar y me dice, mira, yo te vengo a buscar, nosotros tenemos un lugar, ya estuvimos hablando con tu compañero, con Chiche, y
y nosotros tenemos un lugar para ustedes en mi casa. Así que no sé si tardamos 24 horas cuando sacamos los pocos balurdos que teníamos ahí. Y bueno, y aparecimos ahí en la casa de Néstor y Cristina. ¿Cuánto tiempo duró esa convivencia de las dos parejas? Más o menos habrá sido septiembre, por ahí, y fue hasta el 24 de marzo del 76. Pero bueno, en esa casa vivimos hasta fin de año, porque era una casa de la familia de Cristina. Vivimos ahí. Y hasta que los detuvieron a ellos en el sur, ¿no? En Río Gallegos, claro. Y cuando nosotros, bueno, la hermana Giselle, la hermana de Cristina, Sí. venía a avisar, teníamos que dejar la casa y bueno, nosotros estábamos bastante mal económicamente también, así que bueno, en la casa de compañeros nos fuimos turnando hasta que ellos los dejan en libertad y vuelven a La Plata, y ahí empezamos a buscar y tuvimos una pensión chiquita por la calle 10, que eran esas casas antiguas tipo chorizo con habitaciones que las hacían tipo departamento, la misma habitación grande, hacían una cocinita, un baño, y entonces alquilamos dos, una para cada uno. Y bueno, ya estábamos en etapa, eso fue enero, ellos los detienen los primeros días de enero, que se habían ido a Río Gallegos a ver la familia de Néstor, y bueno, estuvimos hasta, y bueno, ya después estaba, bueno, esa etapa, para toda la última etapa, vivir en La Plata fue bastante complejo. Yo siempre recuerdo, Gladys, porque, bueno, para escribirlo a mí me resultó muy narrativo, ¿no? Ese momento del día del golpe, del 24 de marzo, que estaban Chiche y Néstor escuchando la radio, se quedaron escuchando la radio toda la noche, y hasta que escucharon que se había dado el golpe, y de ahí... Bueno, ya veníamos sabiendo que el golpe ya estaba, bueno, a las 5 de la mañana, ya está el golpe, preparamos el bolsito que teníamos cada uno y salimos a la calle, y ahí nos despedimos en la puerta. Esa despedida de esas dos parejas en la madrugada de un 25 de marzo de 1976, a mí te digo que cada vez que pienso en esa historia me hace estremecer, Gladys. Hoy pensé mucho en ellos, y pensé sobre todo en estas cosas que vivimos, ¿no? Claro. Hoy conversaba con otros compañeros también las discusiones. Chiche era muy de... Chiche y Cristina discutían no mal, sino que les gustaba debatir y eran conversadores y discutidores, ¿no? Digo que por ahí es lo que falta, ¿viste? Todos los días en la cena, que era donde nos juntábamos, se hablaba mucho de política y siempre discutían, y yo quedaba medio al margen porque mucho no sabía, pero discutían de política internacional y tenían la misma edad los dos. Carlos tenía la misma edad de Cristina, tenían unos días de diferencia nada más. Discutían mucho, más que Néstor era más de armar, pero ellos se armaban unas discusiones ahí políticas todos los días. Sí, me acuerdo porque estaba escrito en el libro, que una de las discusiones era sobre la Revolución China, tenían temas bastante complejos de discusión en ese momento, a los 20 y pico de años, y ustedes después de ese día se fueron para Las Flores, ustedes eran oriundos de Las Flores, ¿no es cierto? Estuvimos unos días ahí en casa de compañeros, donde pudiéramos, a veces en algún tren también, viajando a Buenos Aires y volviendo en otro, a la noche, y bueno, y el 24 de marzo, que nosotros, bueno, yo me entero porque que el 24 de marzo a la noche, antes del golpe, unas horas antes del golpe, lo habían venido a detener a mi suegro. Mi suegro era un profesor... Tu suegro era fundador de la CETERA en Las Flores. Claro, estaba en eso, fundando la CETERA, y bueno, siempre fue un profesor de filosofía, siempre muy antiperonista. Después con el tiempo, él siempre decía que su hijo lo había hecho peronista, socialista, y lo vienen a detener unas horas antes. Y nosotros no nos enteramos, porque yo al trabajo no fui el 24, por supuesto, yo trabajaba en el Sindicato de Salud Pública. Aviso a los 2 días que renunciaba, por supuesto, y decía que no iba a ir más, y ahí donde me entero que habían llamado a mi al trabajo que mi suegro lo habían detenido.
porque no teníamos otra manera de comunicarnos además. Y por eso vuelven a las flores. Y bueno, y esa fue la insistencia de Carlos de volver a las flores. Yo no quería, pero bueno, y Néstor tampoco. Néstor lo retó alguna vez con eso, pero bueno, él se sentía un poco responsable también de esa detención y lo que estaba pasando su mamá y sus hermanas, que eran chicas. Sí, no creo que dé ahora este momento para contar todos los detalles de esa historia, pero les aseguro que es una de las historias más crueles y más sádicas de las que he tenido noticias en relación a la represión, ¿no? Gladys presenció escenas de las que no cualquiera se puede reponer. Por el sadismo con el que fue tratada y con el que fue tratado Chiche también en relación a su papá y a su familia. Bueno, nada, decir que después que fue presidente, después se dejaron de ver y cuando ya estaban en la Rosada recibiste una invitación a cenar. Inclusive ayer contaba eso yo, que Néstor cuando fue de candidato a intendente pasó por las flores y entró, preguntó a ver si yo estaba, que creo que era el 87. Preguntó en una estación de servicio por Gladys y le dijeron es la peluquera. Bueno, se quedó a comer en casa, yo me fui unos días con ellos de vacaciones, que habían alquilado una quinta ahí en Gonet, y después alguna vez con Cristina, sobre todo con Cristina cuando había sido diputada, senadora, alguna vez nos encontrábamos en Buenos Aires, yo iba ahí al Congreso, pero bueno, después ya el contacto fue más cuando Néstor se postula, que para nosotros para mí fue, que siempre digo lo mismo, ¿no? Yo ahora estoy un poco triste, emocionada y además esperanzada con escucharla hoy a Cristina, pero todo eso yo digo, tengo que agradecerle. Lo primero que contamos recién y lo segundo, todas las cosas que nos dio Néstor, ¿no? Y Cristina respecto al juzgamiento de los genocidas y que saquen, lo primero que me dijo Néstor cuando asumió, ¿no? Que una de las cosas que va a mandar el Congreso es que caigan las leyes de impunidad y bueno, yo estaré de por vida agradecida a ellos. Por supuesto. Porque por suerte, a pesar de los intentos del macrismo de dejarlo libre al genocida, hoy está preso, aunque esté en una cárcel VIP, está preso. Gladys, ¿dónde viviste el día de hoy? Hoy lo viví acá, porque no andaba muy bien de salud, si no estaría en la plaza. Porque tuve algunos inconvenientes, pero bueno, no podía ir. Pero sí estuve acá en casa. ¿Y cómo estás viendo, cómo estuviste viendo, por lo menos por la tele, y o cómo tomaste desde que se anunció la sentencia? Cuando la escuché a Cristina es como que, porque la verdad tristeza por lo que pasa, hasta dónde llegamos, hasta dónde nos han hecho llegar, y lo que estamos viviendo, ¿no? Todo tan terrible. Perdón. Tan terrible lo que vivimos todos los días, ¿no? Porque nosotros sabemos quiénes son ellos, no nos precisan contar. Claro, lo hemos vivido antes, pero a veces la gente que no se da cuenta todavía de lo que está pasando, ¿no? De lo que van a hacer, y lo que van a dejar. Eso es lo más triste. Pero bueno, hoy ver esa plaza llena, la respuesta de la gente y ver a Cristina como la veo, a pesar de la tristeza de que tenga que estar presa Cristina, que sería la que menos se lo merece de todo, bueno, también... Por suerte es muy fuerte, por suerte es muy fuerte, Cristina. Sí. Tiene un umbral psíquico, tiene un umbral de dolor psíquico muy alto. Para quebrarla psíquicamente a Cristina hace falta mucho más, no. Sí. Con una sentencia no la van a quebrar. Y hoy creo que ha sido, bueno, esto es impresionante lo que pasó. Sí, y bueno, es gratitud y es memoria. Gladys, un gusto para mí siempre que hablamos, porque la historia tuya me quedó absolutamente grabada, la tuya y la de Chiche, por supuesto, me quedó absolutamente grabada, y también me quedó absolutamente grabado ese gesto de Cristina a los 20 años, de ir a tocarte la puerta de tu casa, de no conocerte y de decirte tenemos... que nosotros teníamos bastantes problemas. Es que ellos se metían en problemas al darles hospedaje, digamos, eso es la patria es el otro. Para agradecer todo eso. Es que eso es la patria es el otro, o sea, no es que lo descubrió cuando era presidenta, cuando tenía 20 años, ahora, los llevó a ustedes, que corrían serio peligro a vivir con ellos.
ellos. Y bueno, eso también es la patria, es el otro. Gracias, Gladys, te mando un abrazo enorme. Te mando un abrazo grande. Yo Sandra. también. Un beso. Chau, chau. Vamos a escuchar un poquito de música. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuerpo es mi pecho.
Ahí estamos. ¡Qué preciosura! ¿Qué era? Vidas paralelas de Liuba María Evia y Pavel Núñez. Una hermosura, te digo. Efectivamente. Vamos a hablar ahora con Gastón Garriga, si me está escuchando. Te estoy escuchando, Sandra, Jorge. Pero qué buenas feliz noches. coincidencia, Gastón Garriga. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? La verdad que muy bien. La verdad que muy bien. ¿Punto de inflexión hoy? ¿Te parece que es un punto de inflexión? Yo entiendo que sí. A ver, hay que ser cautos. La verdad es que es un punto de inflexión para mí. ¿En qué sentido? Yo te cuento lo que estuve pispeando en la plaza. Escuché un montón de conversaciones, me hice el salame, viste, cuando uno intenta hacerse invisible. Sí. También pregunté y hablé con gente. Mi sensación es que fue mucha gente que no suele ir a la plaza, que fue a la plaza por primera vez en mucho tiempo. Sí, Jorge tenía la misma sensación. Bueno, me quedo más tranquilo entonces cuando es compartida la percepción, ¿no? Sí. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. Está muteado y tomándose un mate. Está muteado para qué raro, Jorge, muteado. Muteado y tomándose un mate. ¿Qué era? Bueno, hago una pequeña síntesis. Dale. Nosotros veníamos diciendo en las últimas columnas que no solamente todo el problema de la interna bonaerense, nos estaba generando dificultades para ser percibidos como una opción a futuro para una parte importante de la sociedad que votó Milei en el 23 y ahora se está quedando en la casa, como lo demostró Salta, San Luis, Chaco, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también hay esa misma porción de la sociedad esperaba todavía le duraba el enojo o la expectativa de que hubiera alguna palabra respecto de lo que fue el gobierno fallido del Frente de Todos, ¿no? La experiencia 19-23, que no cumplió ninguna de las expectativas que había generado. Bueno, esta burrada gorila hace tabla rasa con todo eso. Sí. ¿No? Volvemos a estar en un escenario tipo 2019. Sí. ¿Por qué digo tipo 2019? Porque la centralidad de Cristina está a la vista de todo el mundo, sí. Porque la conducción de Cristina es indiscutible, y porque el deterioro que está produciendo este gobierno es más acelerado y más pronunciado que el que había producido Macri en ese momento. Sí. Con la diferencia de que el macrismo todavía tenía una bala en la recámara que era, bueno, en el peor de los casos seguimos machacando con la corrupción kirchnerista, bla, 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 bla. Bueno, ese discurso se agotó, le acaban de hacer a Cristina lo peor que le podían hacer y lo calcularon muy pero muy mal, lo calcularon pésimo, no solamente por la reacción de la gente, la reacción del pueblo peronista, sino básicamente porque con la tecnología que existe hoy, una persona que está con arresto domiciliario perfectamente puede seguir haciendo política, ¿no? Como lo vimos hoy, digamos, como escuchamos una grabación, no sé si fue un canal de YouTube, no sé si fue un audio de WhatsApp, la verdad es que es muy sencillo hacer llegar al pueblo la palabra Cristina. Creo que era un streaming sin imagen. ¿Perdón, de vuelta? Era un streaming sin imagen. Bien, bien. Bueno, porque no sabían hasta dónde jugar, no sabían si con imagen se podía, si no se podía, pero... Bueno, vos pensás esto, digamos, hace 50 años, perdón, 50 tengo yo, hace 52, 53 años, los peronistas iban a Puerta de Hierro, grababan al general en unas cintas en un grabador marca Geloso y trataban de contrabandearlas en el doble fondo de la valija para traerlas al país, para que la gente las pudiera escuchar en algunas unidades básicas, ¿no? Hoy apretás un botón, Cristina aprieta un botón y la escuchamos todos. Sí. Bueno, si se pudo con esos grabadores, con esa tecnología precaria, ¿cómo no se va a poder ahora? Fue antológico que dijera soy Cristina, porque la gente no reaccionaba, lo tomó muy por sorpresa. Eso fue genial. Che, soy Cristina. Bueno, así de yo creo que una vez más el gorilismo toma malas decisiones porque toma decisiones basadas en el odio, ¿no? Es decir, a ver, todos en algún momento somos objeto de nuestras pasiones, todos en algún momento somos conducidos por nuestras pasiones. Ahora, el gorilismo persiste en un error histórico que es una y otra vez es que es lo único que siente, no oscila entre pasiones, tiene una sola. Efectivamente. Entonces, a ver, todo esto lo que dije hasta recién es el vaso medio lleno. Hace 20 días hablábamos de un peronismo
a la deriva, bla, 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 ¿no? De un gobierno que hacía lo que quería porque no tenía oposición. Hoy tenemos un gobierno, me lo dijeron varios colegas que están acreditados en Casa de Gobierno, hoy tenemos un Milei en modo mitad de la Rúa, mitad Alberto Fernández, pero que no termina de entender, digamos que además que no quiere saber qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando lo desborda. Sí, lo debe desbordar mucho, porque no entiende, no es del orden de lo que él puede comprender lo que pasó hoy. Efectivamente. Así que bueno, hay un combo bastante explosivo, y esto lo leen también los sectores del poder concentrado, digamos. No todo el poder concentrado la quiere a Cristina en Cana, ¿eh? Hay sectores de la mal llamada burguesía nacional que lo bancaron a Milei y ya están y ya empezaron a hacer nuevas Martín Galás y nuevas apuestas. Así que, digamos, yo creo que estamos en un escenario de descomposición acelerada del gobierno, digamos. Veníamos en un escenario de descomposición del gobierno y de oposición perdida. Hoy tenemos un escenario de descomposición del gobierno que se acelera y se profundiza, ¿no? Porque todos los días se emiten deuda, porque todos los días, además, el contexto internacional, bueno, no voy a hablar yo de esto estando Jorge ahí, pero me parece que hoy Trump no se acuerda ni quién es Milei, porque tiene otros problemas y tiene otras prioridades. Sí. Y a la vez, digamos, una oposición que está de pie y competitiva. Por supuesto que ahora viene el desafío de armar buenas listas, ¿no? Y descontando que la unidad como condición necesaria. Sí, yo creo que se va a encontrar el camino. Ahora que superamos esta prueba, no es tan difícil ceder un poco todos. No es tan difícil. Efectivamente. Cuando el objetivo es superior a los intereses de las partes, no es tan difícil ceder un poco. Creo lo mismo que vos. Y arremeter para adelante, que es lo que el pueblo está necesitando. Así que, bueno, Gastón, gracias. Sobre todo, por eso, no te voy a aburrir hoy, si creo que vamos para la semana que viene, pero todos los días, digamos, se profundizó también el tema del cierre de empresas. Todos los días hay más de una empresa que cierra en Argentina para empezar a importar de Brasil, de México, de China. Es que en lo económico estamos distraídos, no distraídos, tenemos que ocuparnos de lo político, pero lo económico es una debacle, es un desastre. Por eso, insisto, Milei en modo mitad de la Rúa, mitad Alberto Fernández. Beso enorme. Un beso grande, Gastón, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo, Gastón. Tanda ahora. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM 530. La patria no se vende, la patria se defiende. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Este es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá
tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad pero lo que pasa es que lo que viene haciendo, ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, volvimos y vamos a hacer el último peloteo. Ya después te dejo ir, mira, te dejo ir. No sabía cómo decir, no, te despido, parece que te echo. Te dejo ir, que suena más bolero. Te dejo ir. Bueno, vamos a ver a Yayo Herrero. El otro día yo les hablé de Yayo Herrero, una antropóloga y socióloga española que reflexiona un poco sobre estas fuerzas neofascistas y dice algunas que nos incumben. La escuchamos. La economía capitalista no habla de necesidades, habla de demandas. Y la demanda está respaldada por dinero. Solamente puede demandar quien es solvente para demandar. Sin embargo, necesidades tenemos todos y todas, ¿no? En las izquierdas actuales me preocupa enormemente que no estén haciendo una lectura material completa del momento que estamos viviendo y de la emergencia de movimientos neopopulistas y neofascistas, ¿no? Movimientos de corte neofascista están engrosándose a partir de gente que potencialmente es, en términos clásicos, clase obrera, ¿no? Es decir, gente empobrecida, sola, que tiene miedo, que siente incertidumbre y que encuentra una amenaza o un enemigo que es el que de alguna manera no permite sostener esa promesa de sociedad idílica que por otra parte nunca existió en el pasado, pero que se ha creado la imagen de que es volver a unas determinadas esencias. Claro, si tú no incorporas la huella ecológica, si tú no incorporas la dimensión de que cualquier país llamado y rico es un país que ha agotado sus recursos naturales y que viene con cargo al resto del mundo, si no interiorizas la idea de que si la valla que no permite entrar a las personas migrantes no dejara entrar todos los días los materiales, la energía, los alimentos, el pescado que viene de los territorios de esas propias personas que se hacinan en los campos de concentración, ¿no? Si tú todos esos materiales no los dejas pasar, lo que hoy llamamos países ricos no se sostienen ni 2 meses, ¿no? Porque hemos creado, y voy a utilizar una frase de Santi, una especie de economía caníbal que solamente se sostiene devorando otros cuerpos y devorando otros territorios. Qué interesante eso de la economía caníbal, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Con cuánta lucidez en 2 minutos, ¿no? Sí. Una capacidad para sintetizar. Esto, ¿no? Es de un simposio de economía. Estaban hablando precisamente de economía, pero esto de la economía caníbal me parece interesante, porque se comen los cuerpos de los otros. De los otros y las riquezas de los recursos naturales. Bueno, lo que quieren hacer con nuestro país, básicamente, es que entreguemos nuestros recursos para que ellos sigan gastando la energía que tienen, que necesitan, digamos. Si uno compara
el G7, ¿no? En términos de que tiene más o menos el 16% de la población mundial. Gastan el 60-70% de toda la energía entre Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Europa Occidental. Es decir, y eso se hace a expensas, no lo tienen ellos, se hace a expensas obviamente de una succión de destrucción ambiental a nivel global. Eso respecto al medio ambiente. Pero pasa también con los cuerpos humanos. ¿Cuánto se sostendría estos países sin las oleadas migratorias que ahora quieren empezar a expulsar? Sí, porque la Alemania de la recuperación económica se hizo con 2 millones de turcos, porque no tenían suficiente fuerza de trabajo. Entonces ahora, de alguna manera, como no lograron, porque no pueden lograr la integración total porque son racistas, bueno, hay quilombos internos dentro de esos países y empiezan los procesos racialistas de expulsión. Bueno, entonces está bien lo que dice, me parece muy interesante de que ese centro global es a expensa del resto del mundo y sobre todo de los países como los nuestros. Y también es interesante esta distinción con la que empieza a hablar, ¿no? La demanda y el derecho. Claro. ¿No? Claro. Que el otro y que día le hacen creer a los pobres que son dueños de sus demandas. Si no tenés un mango no sos dueño de ninguna demanda. Claro, flaco. El tema del derecho es que viene con vos desde que nacés. Claro, y tenés derecho a una vivienda digna aunque no tengas guita. Y el Estado tiene que hacerse cargo de ese derecho. Sí, y no es que uno lo diga porque es cuca, está en la Constitución. Claro, sí, está en la pero Constitución. Se lo olvidan, está por la galería, pero está en la Constitución. Hubo mucha gente antes que pensó esto mismo. No es que estamos descubriendo el chocolate. Bueno, Jorge, te libero. Así es, me gusta más, te libero. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los oyentes. Te libero. ¿Querés que te libere? Te libero. Libéreme. Usted produce libertad y libera. Un fuerte abrazo para todos y todas. Yo soy de la teoría de la liberación. Chau. Chau. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. A mí me encanta este guau guau, me da un sueñito. Bueno, a esta hora ya todo me empieza a dar sueñito. Hola Sandra, con 14 años llevaba los magazines de Perón desde la UOM al secretariado de la UOM de la calle Cangallo, ahora calle Perón, años 68-69, dice Mirta de la Ferrer, mira qué recuerdo. En 1961 llegaban discos simples, flexibles, enrollables en envases de Puloil. Mensaje del general Perón al pueblo justicialista. Che, no entiendo ningún mensaje hoy. La verdad que trato de entenderlo si no los entiendo. Me quedé medio... Bueno, a ver si este lo entiendo. Vamos por el tercero, a ver si no me falla la cesera. Hola Sandra. Sandra está contenta, está feliz, está como Riquelme. Sí, escuché lo que decía el abogado de la causa de Cristina y el periodista Franco Mercuriale. Se le transformó la cara, es imperdible. Yo creí que le iba a dar algo. Es lo que comentó Jorge. Bueno, ahí tenían, pico de rating, abrazo, María Mercedes. Sí, debe ser lo que comentó Jorge, que el abogado que no era cuca, le decía, no, acá no hay delito, acá no hay delito, acá no hay delito. Es muy fácil, si uno abre el expediente, darse cuenta que no hay delito. Y es muy fácil darse cuenta que en ese expediente están metidos pedazos de otra causa para terminar de embarrarla. Hola Sandra, hermoso eso que cuenta Gladys, que conoció a Cristina a los 20, 21 años. ¿Qué apellido tiene Gladys? Hoy estuve en la plaza, fue hasta las lágrimas. Alto, bien alto para Cristina, es mi deseo. Mariana de Matanza, gracias, besos. Gladys se llama Gladys de Alessandro y su pareja se llamaba Carlos Chiche La Bolita, que era el jefe de la JP de Berizo, con muy poquitos años, 21, 22 años. Chiche era un poquito menor que Gladys, los dos venían de Las Flores. Y bueno, cuando terminó la nota nos quedamos comentando acá con Victoria de producción, que esa escena, que bueno, yo la escribí en el libro,
he comentado esta escena con Gladys en otras oportunidades, pero bueno, es una escena tan impresionante que me imagino que algunos de los que están escuchando hoy no la habían escuchado. Y bueno, Chiche se estaba yendo de Montoneros porque no estaba de acuerdo con la militarización de la política, cosa que también sostenía, y de frente, Néstor. En la FURN, en la agrupación a la que ellos pertenecían en derecho, bueno, se daba ese debate muy fuertemente. Había quienes decían que había que persistir en la militancia política, que no había que pasarse a la militarización de la política porque no había posibilidades de ganar. Y esa fue la posición histórica de Néstor, sobre todo. Cristina se acopló también a esa posición. Pero el tema es que, y acá voy, el tema es que no adherir a esa posición significaba para ellos una ecuación racional, además de política. No había posibilidades de ganar y además era meterse en un terreno en el que dificultosamente hubiesen podido salir airosos. Y esta discusión a mí me parece válida porque nunca trascendió. Nunca, bueno, Mirta Legrand cuando asumió Néstor y fueron Néstor y Cristina, se viene el surdaje, o sea, daba lo mismo quien fuera, se viene el surdaje. Y esta escena de que Chiche, que vivía en una casa operativa, es decir, de la organización, decide retirarse de la organización y la organización lo deja en banda, lo deja sin casa operativa y sin ninguna casa, significaba que los podían matar al día siguiente. Ahora, también corría mucho riesgo Cristina y Néstor al hospedar en su casa a un pibe que recién estaba saliendo de Montoneros y que era el responsable de la JP de Berizo en el 76. Esto ya venía la violencia desde antes, pero esto era el 76, antes del golpe. El año anterior en realidad, porque ya llevaban viviendo 6 meses juntos cuando llegó el golpe. A mí cuando me enteré de esa historia, cuando estaba investigando la juventud de Néstor y Cristina y me encontré con esta historia, me impresionó muchísimo, porque pinta entera a esa generación, no solo a Néstor y a Cristina, pinta entera a esa generación, que tenía que ver con, bueno, eran diferentes. Esto de que Chiche y Cristina se quedaban discutiendo la revolución cultural china hasta altas horas de la madrugada, conversaciones apasionadas, conversaciones atravesadas por otros autores que refutaban a otros, bueno, nos da una pauta, nos da una idea de qué tipo de jóvenes fueron, qué tipo de jóvenes fueron Néstor y Cristina y Gladys y Chiche. ¿No? No en términos culturales, sino en términos de solidaridad, en términos de generosidad, en términos de yo arriesgo mi vida, pero sé que te tengo que dar hospitalidad. Eso es la hospitalidad, la verdadera hospitalidad. No te mando al cuarto del fondo, sino que expongo mi vida para salvar la tuya. Es algo que uno lo dice así como quien cuenta una anécdota, pero hay muy poca gente capaz de hacer cosas por el estilo. Y esas personas son las que mueven, las que transforman el mundo, ¿no? Yo dudo que aparezca algún iluminado con el deseo de transformar el mundo si no ha vivido en su propia vida situaciones como las que les estoy contando, que son épicas. Son épicas. Esa despedida en la madrugada del 25 de marzo del 76, en la madrugada, en la puerta de la pensión, esas dos parejas que habían compartido convivencia, que se despiden, se abrazan, no saben si se van a volver, no saben si los van a matar, no saben qué va a pasar con ellos, y de hecho sucede con una de las parejas, eso, y despidiéndose a la madrugada antes de que amanezca porque había que escapar, porque el golpe allá había sido dado. Bueno, me parece que tenemos que conocer estas historias para saber de quién estamos hablando. No es casual la entereza de Cristina. Siempre fue fuerte. Siempre. Bueno, a ver, vamos a seguir. Hola Sandra, hermoso eso que cuenta
no, eso ya lo leí. A partir de la nota a Gladys de Alessandro, vuelvo a recordar a mi vieja, hermosa, montonera. Su pareja y padre de mi hermano fue asesinado por la dictadura en el 77. Afirmo que cada día que transcurre de este gobierno, los postulados y accionar de los Montos toman mayor relevancia histórica. Pablo, Juan, enfermero y estudiante de medicina de Mar del Plata. Abrazos inmensos. Bueno, van otros. Otro mensaje. Buenas noches, querida Sandra y querido Jorge. Es tan importante, Sandra, que recalques que depende de lo que hagamos para que hoy sea una bisagra de la historia, lo que pretendemos, lo que debemos construir. Sí, yo también creo que es importante, no me pone quién lo manda, pero yo también creo que es importante, porque a veces nos confundimos y creemos que las cosas se pusieron en marcha, ya se pusieron en marcha, ¿no? Y nosotros a casa, a esperar que las cosas cambien. Y las cosas no cambian porque las hagan otros. Las cosas cambian cuando las hacemos entre todos, si hablamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que hoy lo conversábamos un rato a la tarde en la hora que compartimos con otros compañeros de la radio. Yo creo que esto es una bisagra, depende de lo que hagamos con esto. Y estamos en un buen camino. Me parece que desde que asumió por lo menos Milei, en la mejor de las situaciones, a pesar de la condena a Cristina, que funcionó como un detonador de una identidad política, que no es solamente una identidad política, es una identidad cultural y es una forma de la argentinidad. Ustedes piensen, yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Bueno, a mí me vienen a la mente cosas raras, les digo sinceramente en mis insomnios, pero muchas veces me quedo pensando, ¿qué festejaba la gente cuando salió Argentina campeón del mundo en el Mundial, ¿no? En Qatar. Esa marea de gente que salió a festejar, ¿qué festejaba? Todos con las banderas argentinas. Pero, ¿qué era la Argentina para esa gente? ¿Qué significa? ¿Da lo mismo nacer en cualquier país? ¿Cualquier bandera sirve si uno gana un mundial? Supongo que sí. Pero había otra lectura que permeaba, que no era tan capilar, y que nos hablaba de un tipo de argentinidad, que evidentemente no es en la que festeja el fútbol. Resulta que después la escaloneta terminaron siendo todos macrimileístas, o prácticamente todos. Y resulta que esa somos los mejores del mundo, valía solamente para el fútbol. Para todo lo demás, te la debo. Entonces es muy difícil desentrañar cuándo hay pueblo y cuándo no hay pueblo. Cuando se festejó el Mundial, ¿hubo pueblo? Uno está tentado a decir que sí, pero ¿hubo pueblo o hubo audiencia? ¿Por qué uno está tan orgulloso de ser argentino cuando gana el Mundial de Fútbol, si la Argentina lo único que significa es ganar el Mundial de Fútbol? A mí siempre me pareció que tenía que haber otros motivos, sobre todo con el muertito que tenemos del Mundial 78, ¿no? Un país que tiene en su historia el muertito, y disculpen que lo diga de esa manera, pero un país que ha sido feliz ganando un campeonato de fútbol, mientras a 3 cuadras había centros de detención clandestinos y se torturaba a personas, a mujeres, a hombres y a niños, la verdad muy orgulloso no puede estar. Y esta revancha de este último campeonato en Qatar, yo pensé realmente en ese momento, a veces soy tan positiva o tan optimista que la pifio de acá a la China, la verdad. Pero yo pensé que aquel era un reencuentro con una argentinidad colectiva, que aquello significaba, porque además el fútbol que habían jugado, les estoy hablando, estoy mezclando cosas a lo loco, pero si ustedes prestan atención tienen que ver unas con otras. Yo pensé que tenía que ver también con cierta forma del juego, del equipo, de que no había estrellas, de que se jugaba el juego colectivo. Bueno, no, me equivoqué, después votan a Milei. Háblame de juego colectivo. Después van y el 56% te vota a Milei. O sea, a la Argentina les importaba 3 bledos. Y yo creo que realmente es importante que
aprendamos a pilotear estas situaciones cuando el viento nos infla un poco la camiseta, porque corremos el riesgo de que nos infle demasiado la camiseta y que nos pasen por encima, porque si quieren nos pasan por encima, tienen todo el poder de todas las fuerzas de seguridad y tienen una ministra desequilibrada y tienen un presidente desequilibrado y una hermana del presidente desequilibrado, con lo cual si se les chifla el moño nos pueden hacer cualquier tipo de daño. Pero me parece que tampoco es para quedarse mosca, tampoco es para quedarse quieto. Hay muchísimas iniciativas de reactivación política. Es evidente que esto no está manejado desde un solo lado. Es evidente que desde diferentes agrupaciones, desde diferentes movimientos, desde diferentes unidades básicas, desde diferentes sindicatos, se han dado una estrategia para reivindicar a Cristina y al kirchnerismo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que continuar. Y lo que tenemos que continuar con mucho denuedo. Me salen palabras de Manuelita vivía en Peguajo. Con mucho denuedo, porque no se trata, o mejor dicho, quiere la historia que reivindicar a Cristina y reivindicar al kirchnerismo también sea reivindicar nuestros deseos políticos, nuestra identidad política, de la que nunca nos avergonzamos, solamente es que nos empezaron a decir de todo, nos empezaron a insultar y a decir de todo menos bonito. Y empezamos a algunos, no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que nos pasó colectivamente. Algunos empezaron no a negar la identidad política, sino a callársela. Algunos empezaron a evitar discusiones, porque tampoco se puede estar discutiendo con todo el mundo. Si en Navidad viene mi cuñado, no hablamos de política. Algunos empezaron a dejar de ver a algunas personas, porque no sabían muy bien cómo, no a dar la discusión o no a sacar el tema, sino a alejarse directamente. Bueno, yo creo que tenemos que, somos personas honradas. Lo digo también genéricamente, porque algún chorro debe haber escuchando, pero genéricamente, somos personas honradas, que no robamos, que vivimos bastante humildemente con los laburos que conseguimos. Prácticamente nadie consigue un buen laburo, salvo que seas de ultraderecha. Es muy difícil conseguir laburo en Argentina que sea un buen laburo. Hay muy poco buen laburo, pero somos personas decentes. Somos personas que se conmueven con los que sufren. Somos esos. No somos los cucas que relata la derecha. Y por un momento, no por un momento solo, por mucho tiempo, nos hemos comido la curva de cómo nos dice a nosotros, cómo nos habla la derecha. Nosotros nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Nadie tiene que hablar por nosotros. Que nos describan como se les cante el culo. No nos importa nada cómo nos describan. Lo que faltaba en esta historia es la narrativa nuestra, de quiénes somos, de qué queremos, de a dónde vamos, de con quién vamos, de hasta dónde llegamos. Todo eso nos corresponde a nosotros decidirlo. Y con mucho orgullo y a mucha honra, porque hemos llegado hasta aquí a puro corazón y dando mucho en el camino. Hemos dejado muchas cosas en el camino, muchas cosas. Por la estigmatización, por la cancelación, por la falta de recursos, porque se nos ningunea porque sí, porque pensamos como pensamos. Esas cosas uno ha aprendido a remarlas. Yo no me amargo por no tener, porque me cancelaron. No me amargué nunca porque me cancelaron. Nunca me tocó eso. No me tocó, quiero decir, no me resentí. Porque no me importa, porque que me cancelen medios fascistas también es un honor. También es un honor no trabajar en la televisión argentina de hoy. Vaya si es un honor. ¿Cómo voy a estar deseando querer trabajar con Mariana Bray? ¿Quieren que trabaje? Entonces, bueno, ha llegado la hora de hablar, compañeros y compañeras. Esto es lo que tenemos que hacer para... Mientras se va organizando lo demás, mientras van pasando otras cosas que seguramente van a pasar, nuevos ataques, nuevas estigmatizaciones, esta gente retrocede para adelante, no sabe dar marcha atrás, nunca le enseñaron. Hizo el curso de manejo y la marcha atrás no se las enseñaron. Entonces cuando quieren retroceder van para adelante y se llevan puesto al que esté. Así que
Bueno, voy a leer otro. Estaba por terminar ya porque me salía redondito, pero no estaba divino para terminar ahí el programa, pero me falta un minutito, así que sigo leyendo. Bueno, hola Sandra, buenas noches, Diego de Lanús. Solo quiero recordar esto: cuando empezaron en el 70 con la Alianza Anticomunista Argentina, no solo mataron y desaparecieron a comunistas, también a un sinnúmero de peronistas. Con estos improperios contra el comunismo de parte de Mierley se puede repetir la historia si no tomamos conciencia. Y recalco bien que dicen comunistas, pero también incluyen peronistas, pero desde luego, corazón, desde luego. Milei cree que todo el mundo es comunista cuando no es de ultraderecha. Entra todo el peronismo también. No distinguen. Ellos ven a alguien que no es de ultraderecha, es comunista. Ni siquiera saben qué es el peronismo. Es comunismo. Es todo rojo, todo rojo. Y todos le hacemos caso a Marx. Todos. Ni saben que existió Perón, creo. Porque como no saben qué es el peronismo, a lo mejor hoy vieron esto que pasó y se empiezan a preguntar, ¿pero qué carajo es esto? Es el peronismo, hermano. Es el peronismo. Que cuando crees que ya está en las últimas, te sale con una marcha como la de hoy. Te sale con 1 millón de personas a la calle. ¿Vos lo querés domesticar? ¿Lo querés domar? ¿Lo querés hacer mascota? Bueno, resulta que el peronismo tiene una jefa que no es mascota de nadie. De modo tal que ningún peronista, porque los que son mascotas hay que sacarlos a la mierda, hay que expulsarlos, esto no da para más, ¿no? A los Jaldo, a todos esos, a la Illora, a todos esos que van al baño con Milei, basta. Y ahora sí son las 10 de la noche, así que no puedo seguir con la perorata. Le agradezco a Victoria Nardone en la producción, a Carlos Di Mare en la operación técnica, a Pablo Casasola el streaming. Y el próximo programa es Y si sale bien con Jair Sibel. ¿Lo dije bien? Bueno, será hasta mañana. Chau. Y ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C. Qué rico jugo que